Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. ¿Cómo han venido? ¿Han venido alegres o han venido tristes? Creo que debemos de estar alegres, porque el Señor en este tiempo, si es cierto que Jesús murió, en la semana que viene Jesús, dice la palabra, estaba preparándose para lo que le venía, para la glorificación. Dese cuenta que dice la palabra que el Señor sería glorificado cuando Él iba a la cruz. Y Él se estaba preparando para lo que le venía. Él tenía, dice, 6 meses. Estuvo preparando su muerte, cómo iba a ser. Él lo sabía todo. Entonces nosotros muchas veces no nos preparamos para nada. Y Jesús, que sabía que iba a la muerte, Él estaba preparándose, dice la palabra. Hacía 6 meses Él estaba en aquello que iba a venir sobre su vida. Sabía todo lo que pasaba, sabía lo que le iba a hacer Judas Iscariote. Sabemos, ¿verdad?, que en estos tiempos, me imagino, el mundo siempre estaba, pero Jesús, Él se estaba preparando para algo glorioso. No porque la muerte de Él iba a ser un fracaso, sino una gloria para nosotros. Pueden sentarse. Una gloria para nosotros. Pero Jesús, qué amor tan grande el que tenía Jesús para todos nosotros, que aún los gentiles, fue entregado a los gentiles, pero Él sabía que tenía que ir a esa cruz y que tenía que pagar un precio para que nosotros hoy gozáramos de ese precio. Así es que su muerte no fue una cosa insignificante, claro, dolorosa, pero ese momento cuando Jesús fue entregada su vida, dice la palabra que en ese momento Él fue glorificado. Glorificado. Alguien puede decir, pero qué barbaridad, si estaba en una cruz. Sí, estaba en una cruz, pero Él fue glorificado. Él no, la muerte no lo venció. Él no fue avergonzado, Él fue glorificado, porque Él resucitó a los 3 días, dice la palabra. Y vamos a ver un poco, ¿verdad?,
porque en este tiempo tenemos que hablar de la palabra, lo que venía sucediendo para Jesús. Y vamos a ver a la luz de la palabra lo que Jesús venía haciendo. Y vamos a ver en Mateo 26, 6. Jesús todo lo preparó. Todo lo preparó. Amén. Amén. Porque Él era Jesús. Pero la gente no creía. Dice la palabra que Él empezó, cuando Él vino y empezó su ministerio, empezó a hacer milagros, empezó a sanar, empezó a abrirle los ojos a los ciegos, a los cojos que caminaran, para que vieran los milagros. Y aún la gente estaba ciega, no creían en Él. Pero por lo que hacía, había envidia, y por eso lo mataron. Por la envidia que había, por eso lo mataron. No creían en las cosas maravillosas que hacía, pero creían en la maldad, porque estaban llenos de maldad. No había otro camino más que Jesucristo venir a la tierra y morir en una cruz para perdonar los pecados de nosotros. ¿No cree usted que sería una persona demasiado mala, insensata, no saber lo que hizo Jesús por nosotros? ¿No cree usted eso? Debemos de darle gloria y honra al que vive, al que está sentado a la diestra del Padre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Él es el Dios Todopoderoso. Y vamos a ver la palabra del Señor. Dice que Jesús es ungido en Betania. Se estaba preparando. Y entonces dice la palabra, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, que todo el mundo lo sabe, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendrán pobres con vosotros, pero a mí siempre no me tendrán. Porque Él derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Dice que él fue invitado a un leproso, pero dice que vino una mujer y traía un vaso de perfume carísimo. Pero podemos ver cómo estaban aún los discípulos ciegos, porque también murmuraron, porque le echaron el perfume que, según la palabra, él estaba siendo preparado para lo que venía. Pero los discípulos dijeron que porque ese desperdicio que podía haberse vendido
a un precio para dárselo a los pobres. Pero les dice él, porque murmuráis, a los pobres siempre los van a tener, y es verdad. Pero a mí no siempre me tendrán aquí de frente, porque lo tenían, como dijo, que lo podían tocar, lo podían palpar, lo podían ver. Ya llegará mi tiempo, dice el Señor, en que yo no voy a estar dentro de ustedes. No me verán más por este momento. Pero los discípulos estaban enojados. Pero esta mujer hizo, como dijo, algo muy poderoso, haber llegado a ungir al Maestro. A ungirlo. ¿Por qué? Porque ya era una cosa, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, que él tenía que ser ungido, preparado para ese momento que venía. Pero dice la palabra, ¿verdad? Jesús es ungido, pero ahora podemos ver, ¿verdad?, cómo Jesús viene preparando todas las cosas. Dice que Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Dice la palabra en el 26:17: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Qué triste. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: yo soy maestro. Le dijo: tú lo has dicho, le dijo el Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de pecados. Qué tremendo cómo Jesús hace dice que él va a celebrar la Pascua con los discípulos. Y aquí en el 28 dice la palabra: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Cuando Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, él está haciendo que eso va a quedar para memorias siempre. Cuando nosotros aquí tomamos la Santa Cena, estamos haciendo memoria de esto que hizo Jesús. Dice la palabra
porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Él estaba haciendo en ese momento un nuevo pacto. Ya el hombre viejo había quedado atrás, pero él estaba haciendo un hombre nuevo, un nuevo pacto con su sangre, para que los pecados fueran perdonados, para que no tuvieran nadie excusa de decir, por el pecado me perdí. Porque esta es mi sangre, dice, del nuevo pacto, por mucho es derramada para remisión de los pecados. Miren lo que hizo Jesús. Y aquí está Jesús diciéndole a los discípulos, mi sangre será derramada por todo el mundo, para todo aquel que quiera ser un hijo de Dios, puede entrar a mi redil, porque yo estoy haciendo este sacrificio y estoy haciendo un nuevo pacto para remisión de pecado, para que perdonar todo lo que nosotros hacemos malo. Y dice la palabra, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo, bebed de ella todos. Entonces nosotros tenemos esa entrada poderosa en el Señor, porque antes, como no teníamos conocimiento de la palabra, nosotros decíamos, qué bárbaro, cómo lo mató Caifás, cómo lo mató el otro, y poníamos a decir porque no conocíamos la palabra. Pero déjenme decirles, Jesús, Él sufrió grandemente porque nadie creía en Él, ni aún sus mismos hermanos creían en Él. Pero Él sabía que esto era la gloria para Él, era la gloria para Él, porque Él estaba siendo consumado todo lo que Dios le había mandado. Pero siempre los que son envidiosos, los que se creían que eran dotados y que Jesús creían que ese no era nada, porque decían, ese no es el hijo de José, ese no es el hijo de María, ¿y qué va a saber ese? ¿Qué tiene eso? Pero cuando lo oían hablar la palabra, ellos mismos se quedaban escandalizados, diciendo, este hombre, ¿de dónde ha aprendido tanta letra poderosa que dice? ¿Cómo es esto? Se quedaban asustados. Pero todavía estaban ciegos, no miraban. Aún los discípulos, con ese alabastro de perfume, no querían que ungieran al maestro, sino que lo vendieran para darle más dinero al ladrón de Judas, para echarlo, para que hubiera más dinero, porque Judas era ladrón. Y el Señor lo sabía. Miren qué poderosa es la palabra. Jesús sabía que Judas le robaba y que era ladrón y que andaba por ahí, como dijo, haciendo letras. No era una persona despierta del Señor. Y así hay muchas personas en el mundo que pueden estar trabajando. El jefe puede ser un jefe buenísimo, pero por detrás usted está, como dijo, cavilando. Usted está viendo por dónde le puede dar el garrotazo, si le puede robar, si le puede hacer cualquier cosa. Así era Judas. Judas no le importó ni saber que había una cabeza, que todo lo que Jesús hacía era poderoso. Él miraba los milagros que hacía Jesús y ni siquiera, como dijo, se inmutó en decir, no voy a hacer esto. Dice que él llegaba
Querían matar y él dijo, yo se lo voy a entregar. Entonces fue cuando prepararon las 30 piezas de plata para entregárselas a Jesús, a Judas, después de que entregó a Jesús. Entonces nosotros podemos ver que siempre hay corazones que son malos. Por eso dice el Señor, hijo mío, dame tu corazón, porque si tú no le das el corazón a Dios y tú no crees en la palabra, te va a decirme que estemos sentados aquí. Hay que ser fieles. Los discípulos estaban un poco ahí sin entendimiento, porque Dios no les había abierto el entendimiento, pero eran fieles a Él, eran fieles a Él. Hacían las cosas pues, pero Judas tenía otro pensamiento macabro, llevarlo a que lo mataran y todas esas cosas, pero dice que la escritura se tenía que cumplir. Pero hay de aquella persona, dice la palabra, que tenga esas cosas malas en su corazón como Judas, porque se la va a ver con el Señor. No es bueno tener un corazón malo, un corazón de juicio, porque muchas veces levantamos las cosas del aire. Y no debe de ser así, que dice la palabra, que el que habla de su hermano es un homicida. Entonces quiere decir que todos los que hacen esas cosas no oyen la palabra por allá. A 100.000 metros les pasó la palabra. Y creo que si tenemos sabiduría, tenemos que investigar, tenemos que ver, no tenemos por qué irle a decir al hermano un jarazo y voy a partir a mi hermano. Tal vez estaba fresco y desde ese momento se inquietó, ya no durmió, ya se enfermó. ¿Por qué? Porque tal vez no es cierto. Hay que ver primero, porque también en el mundo. En el mundo, como dijo, bueno, si él me dijo 100, yo le digo 200. Porque eso es para defenderse. Le digo 3.000, le digo 2.000, le voy a decir 3.000. Pero Dios no quiere eso. Porque dice que su sangre fue derramada para un nuevo pacto. Porque de ahí para adelante hay otras cosas. Porque es un nuevo pacto el que hizo el Señor. Un pacto de misericordia, un pacto de amor, un pacto de benignidad, de no andar haciendo cosas malas, de perseverar en el Señor, de leer la palabra y llenarse y decir, esto es lo que me conviene, esto es lo que yo debo de hacer. Porque dice el Señor que Él quitó el velo, y desde el momento que Eva se comió la fruta, usted conoce el bien y el mal. Usted sabe lo bueno y lo malo. No puede decir ahora, como en ese tiempo, no sabía nada. Judas, como dijo, yo creo que fue como corderito al matadero. Pero nosotros sabemos lo bueno y lo malo. Bien lo sabemos distinguir. Por eso al Señor nadie le va a engañar. Que porque usted le va a venir a decir, pero Señor, porque todo eso está en la Escritura. Señor, si yo hacía tal cosa por usted, yo predicaba la palabra, apartados de mí, hacedores de maldad, no te conozco, al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no oímos, porque no analizamos la palabra. Somos como yo que pierdo. Y no debe de ser así. Ese yo que pierdo no me conviene. No me conviene el yo que pierdo. Porque Dios lo ha dado todo. Lo ha dado todo para que nosotros gocemos de la eternidad. Para que nosotros un día le podamos ver a Él tal y como Él es. Porque aquí en la tierra a Jesús hacen figura
visto la cara. Podemos ver, hacen el rostro de Jesús, se les imagina cuando Él andaba hecho hombre aquí en la tierra. Pero Jesús, nadie lo ha visto. Pero dice que un día estaremos cara a cara con Él. ¡Qué poderoso! A mí me encanta donde dice que ya no tenemos necesidad ni de luz, ni de la luna, ni del sol, ni de luz eléctrica. Preocúpese, porque ya no va a haber más luz. Porque dice que Él es la luz. Él es la luz. No hay otro que tenga otra luz más poderosa que el Señor. Él es Dios grande y poderoso. Vamos a ver. Y dice el 29 para terminar aquí. Y yo os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta el día en que beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y vamos aquí nomás en el mismo 26. Vamos al 26. 26, 14. Y dice la palabra. Entonces uno de los 12 se llamaba Judas Iscariote y fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban la oportunidad para entregar. Mire qué malvado. Y vamos ahora al 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Eso fue lo que ellos creyeron. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Que era lo que tenían miedo estos hombres, de no hacer alboroto, porque entonces los romanos se iban a alborotar y iba a haber como una guerra. Pero decían, dice el 3, y entonces los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Tenían miedo a los romanos que se hiciera un alboroto y se hiciera una guerra y los mataran a ellos también. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo fue toda la trayectoria de Jesús antes de matarlo.
antes de llevarlo al sacrificio, antes de ir a una cruz. Él, como dicen, hizo tantas cosas tan poderosas que la gente estaba vedada, no miraba, estaba ciega, no creían en Él. Por eso dice, el que cree, desde ya está bendecido. Pero el que no cree, dice, desde ya ha sido condenado. Así dice la palabra. Si nosotros creemos en Él, tenemos la vida. Porque eso es lo que dice la palabra. Si usted cree en Él, tiene la vida, tiene todo, tiene el respaldo totalmente del Señor. Él pone ángeles que te cuiden, porque tú eres su hijo y tú le amas a Él y tú le crees. Y nosotros tenemos una ventaja, que en aquel tiempo lo vieron, lo tocaron, lo tuvieron y no lo apreciaron, porque así tal vez estaba escrito que tenía que ser. Pero hoy nosotros, sin haberle visto, sin haber visto todas esas maravillas que Él hizo, nosotros creemos en Él. Creemos en Él. Yo creo en Él, creo en su poder, creo que Él está vivo, que Él no está muerto, que esa tumba era vacía y que Él se levantó a los 3 días. Y lo poderoso que a mí, lo que me gusta, que ese sacrificio que Él hizo fue para darnos vida y vida en abundancia, para perdonar nuestros pecados. Para eso fue a la cruz el Señor. ¡Qué amor tan grande! Por eso el amor, nadie puede decir yo tengo amor, porque es mentiroso. Tenemos amor, es verdad, pero un amor por ahí, un filo terrible. Pero amor verdadero es el del Señor. A ver. Por eso dice la palabra que el que no tiene amor es como metal que resuena, donde no hay amor. No hay amor, pero Cristo sí tiene amor. Y ese amor es del puro, del verdadero. El amor verdadero es el del Señor. Por eso Él exige que nosotros debemos de tener amor para los hermanos, que nos amemos, dice, unos a los otros, porque Él nos amó primero, nos dio ese ejemplo de ese gran amor que hizo en esa cruz. Allí Él fue entregado. Y me encanta cuando dice que Él estaba preparándose como el cordero inmolado para que Él ser sacrificado. Él fue ese cordero inmolado para ser sacrificado por nosotros. Aleluya, santo es el Señor. Esa palabra a mí me encanta y me suena y me dice, yo soy el cordero que fue inmolado para perdonar los pecados. Yo fui a esa cruz sacrificado como un cordero. No hay nada que compare esas cosas, solamente Él lo pudo hacer. Nadie lo puede hacer, porque solamente Él tiene ese amor tan grande. Vamos a ver Juan 13, 19. Aleluya. Santo del Señor. Y dice la palabra del Señor. Desde ahora os digo, antes que suceda
para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que me envió, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en su espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que has de hacer, hazlo más pronto. ¿Para qué vas a estar, como dijo, haciendo tanta mueca? Hacelo ya, le dice el Señor. Entonces nosotros podemos ver en la palabra, ¿verdad?, algo que quería explicar aquí. Dice, todo, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Como digo yo, ¿verdad? Nosotros también tenemos que pensar que cuando somos tentados al pecado, a los problemas, hay un momento en que se abre, que decimos nosotros, la puerta, y es cuando Satanás entra. Entonces, Satanás halló una puerta como portón, no fue ni puertecito. Halló un portón abierto donde entró bailando y cantando Satanás. Y dijo, bueno, ya me lo llevé en el saco a Juditas. Y así puede pasar en cualquiera de nosotros, que nosotros abrimos la puerta y entra Satanás adentro. Que entró en Judas, entró Satanás. Y desde allí Satanás, Judas, me imagino que tenía la cabeza completamente al revés y estaba, como digo, furioso, con ganas él mismo hasta de matar a Jesús, porque en él había entrado el enemigo. No permitamos nosotros abrir esas puertas y que entre el enemigo a hacer lo que quiera con nosotros, porque para eso tenemos la palabra, porque la palabra es como un freno para nosotros, porque si usted va a hacer algo, usted se recuerda de la palabra. Dice la palabra, está la comunicación, que no solamente esas cosas son pecados, hay muchos pecados. Hay personas que tienen el corazón como Judas porque entregar al Señor, pero como dice que eso estaba escrito para que se cumpliera la escritura, que no haya escrito en nosotros para que no se cumplan cosas terribles en la vida de uno. Nosotros tenemos que pedirle a Dios siempre que Dios nos liberte de toda presa del enemigo, porque sabemos que dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a alguien, como dijo, que no está nivelado, que no tiene los ojos abiertos, todavía está dormido, los tiene cerrados. Entonces ahí es cuando Satanás se mete y hace de la suya, porque en este hombre dice que entró Satanás.
Me imagino que en ese momento él se sentía más grande que Jesús. Se sentía que lo podía determinar. Y vamos a ver Salmo 41. No, 41, 9. Dice la palabra: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Qué poderoso, ¿verdad? Y así es el mundial. El mundial, usted viene y alimenta a una persona, usted le da esto, usted le da el otro, y cuando ve, por ahí fue a recitar una santa y hacer un redondo. Ya entró Satanás allí. ¿Por qué? Porque dice la palabra: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. ¿Qué le parece? ¿Cómo nos habla el Señor? El Señor nos habla. Porque si yo, Fabi, confía en mí, ¿por qué yo le voy a hacer una letra? Es porque no lo amo. Porque yo siempre quiero ir arriba como el aceite, solo arriba, nada para abajo, nada de menguar. Todo lo queremos para mí, para mí, para mí, para mí. Entonces nosotros debemos de ver que al Señor creía que lo habían engañado. Al Señor no le pasó nada. Y el Señor fue a la cruz, fue glorificado grandemente. ¿Y ahora dónde está? ¿Y quién fue el que perdió? El que hace el mal. Y vamos a ver Mateo 21. Ya vamos a terminar. Y es temprano, es día domingo, cuando salimos a las 5. Aleluya. Dice la palabra del Señor. El Señor viene, ¿verdad?, viendo cómo Él viene caminando para su muerte. Y dice la palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé de los Olivos, Jesús envió a los discípulos. Siga diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatada y traedme. Y si alguno dijera algo de sí, el Señor lo necesita y luego lo enviará de regreso. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: decía la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carne. ¿Cómo entró el Señor? Uno leyendo la palabra, entró humilde, dice la palabra, con humildad. Porque Él, y dijo: decid a la hija de Sión que tu rey viene. Así nosotros somos esa hija de Sión. Tu rey viene, tu rey viene.
pollino. Él no venía con escándalos, venía en un carro de fuego porque él lo podía hacer. Pero no era para enseñarnos a nosotros que tenía que venir así, que tenía que venir diferente, tenía que venir claro. Él tiene poder y el poder de Él purifica, dice, Él es fuego consumidor también, pero Él es el fuego poderoso. Cuando eso se derrama, cuando ese fuego se siente del poder del Espíritu Santo, usted tiembla y usted queda, como digo, como muerto allí, porque sabemos que el poder de Él es grande. Pero Jesús nos enseñó la humildad, nos enseñó la grandeza, que porque usted tiene que andar en un carro de último modelo. Yo como ni los conozco, ni sé ni hay gente que todos se los tiene. Mi esposo pues, él puede decir todos esos carros de lujo. Dios no vino en ninguno de sus carros. Él vino, ahí dice, en un pollino. Aquí viene tu rey. Aquí viene tu rey. A la hija de Sión, manso, dice, y sentado sobre una asna. Qué poderoso, ¿verdad? Vamos a ver Juan. Ya lo encontré. 12:20. Y dice la palabra del Señor: había cierto griego entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Siga. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará muchos frutos. Eso es algo muy poderoso, porque la palabra dice, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. No dicen que sea crucificado, sino glorificado. Aleluya. Glorificado. Entonces, para que sea glorificado, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que la aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi Salvador. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Aleluya. ¿Qué dice esta palabra? Dice la palabra que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él tenía por fuerza que ir a la tumba. Él tenía que morir y ser enterrado, porque así se iba a cumplir la escritura. Porque si el Jesús no hubiera muerto y ha sido enterrado, no tuviera tantos frutos que los tuvo.
al haber hecho semejante y poderosa palabra del Señor. Hay que morir a lo malo, hay que morir. Por eso desde el Señor ha estado hablando del hombre viejo. ¿Por qué? Porque el viejo tiene que morir, tiene que ser crucificado y tiene que ser una nueva persona para que muera y lleve frutos en abundancia. Porque si Cristo no hubiera muerto y resucitado, no pudieran haber tantos frutos, porque Él no tiene nadie que decirle a Él. Porque al morir allí en esa cruz fue glorificado, no fue crucificado, dice la palabra. Fue glorificado, no fue avergonzado por nadie. Él, como dijo, fue a ese mandato que lo llevó el Señor y cumplió con todo lo que el Señor le mandó. Porque en este tiempo es lo que Él venía haciendo. Él venía haciendo, preparando su muerte, que fue crucificado el Viernes Santo y todas esas cosas. Él se preparó de antemano, venía siendo ungido, lo ungieron y todo. ¿Por qué? Porque lo que estaba escrito se tenía que cumplir. Se tenía que cumplir. Pónganse de pie y creo que vamos a oír una alabanza para adorar al Señor.